Bien, ¿qué tal? Ya estamos por acabar este capítulo de modelo de datos raster. Vamos a tocar un tema bastante importante, diría yo, que es la estructura de datos raster. Y si bien es cierto, estos son pues algunos temas más propios de un curso de teledetección, no quería dejar de incluirlo digamos, en la forma en la que ArcGIS también maneja este tipo de información, ¿no? O también los softwares de teledetección básicamente, ¿no? ERDAS, PCI, Idrissa, Quantum, ¿no? O sea, GRASS, ¿no? Hay infinidad, ¿no? de software, ¿no? Envy, ¿no? Entonces, vamos a tocar un tema de la estructura de datos de raster, básicamente. Vamos a hablar de la codificación celda por celda, la codificación de longitud por ejecución y lo que es el encabezado, ¿no? Y yendo un poco en orden, vamos a ordenar un poquito más aquí en adelante. Básicamente ver lo que es el archivo encabezado y las tres formas de codificación de lo que son la información raster, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la estructura de datos raster? No es más que la estructura se refiere al método mediante el cual los datos raster se codifican y almacenan en una computadora. ¿Ok? Recordar de que los datos raster no son más que filas y columnas. ¿Ok? Filas y columnas que van a tener, cada píxel va a tener un dato, un atributo, ¿no? Que puede ser, ¿no? Por ejemplo, los niveles de reflectancia, que estos son llevados a niveles digitales, ¿no? Para que los pueda leer una computadora. Recuerdan que hay de 2 bytes hasta 16 bytes, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nos escaneamos un mapa y lo ponemos en 2 bytes, ¿no? Blanco y negro, ¿no? Y podemos tener también tonalidades, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya lo vimos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver los tres tipos de codificación. Ahora, codificación celda por celda, bueno, vamos a explicar un poquito esto. Acá esta matriz está representando básicamente las filas y las columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la fila 1, ¿no? Vemos tenemos, ¿no? Acá no hay datos, 0, 0, 0, 0, y acá hay un dato, 1, 0, 0, 0, y lo vemos acá igual, ¿no? Entonces, computacionalmente esto se almacena de esa manera, ¿no? Un sistema binario de datos. Entonces, básicamente simplifica muchísimo cómo se va a mostrar o visualizar un archivo raster, ¿no? Entonces, eso es bastante muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, la última fila no hay datos, ¿no? Por eso es que es 000, ¿no? Entonces, acá hay solamente, no hay datos en la primera y en la última, ¿no? Por eso es que 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es nada complicado entender cómo funciona esto, ¿no? Ahora, al funcionar al funcionar a nivel de celda, este método es una opción ideal si los valores de celda de un raster cambian continuamente, ¿no? Entonces, de esta manera podemos poner como una especie de encendido y apagado solamente, ¿no? Para mostrar, ¿no? Y eso es en primera instancia. En segunda instancia, pues va a cargar el atributo, ¿no? El valor, ¿no? El nivel digital. ¿Ok? Ahora los DEN se utilizan básicamente, son monocromáticos, ¿no? Son blanco en escala de grises, ¿no? No es que se fusionen varias bandas para sacar un DEN, ¿no? Sino solamente es monotemático, ¿no? En este caso, sí, pues ya se representa de manera tridimensional, pero acá ya se ha hecho pues un relieve pintado, ¿no? Entonces, dicho esto, continuamos. Ahora, vamos a hablar de los sistemas de codificación de celda por celda, ¿ya? De cómo computacionalmente se lee, ¿ya? Porque esto es básicamente ya un tema 100% computacional, ¿no? Tenemos una opción que es banda intercalada por línea, ¿no? Banda intercalada por línea, ¿qué quiere decir esto? De que, si bien es cierto, cada banda, y esto es válido, ojo, para imágenes satelitales compuestas, ¿no? Donde ya hay una composición
mínimo 3 bandas, ¿no? Las computadoras, recordemos, ¿no? Lee rojo, verde y azul, ¿no? Entonces, esos son nuestros monitores a color. ¿Ya? Y nuestros ojos también ven en el espectro visible. Entonces, cuando pongamos una banda en el canal azul, en el verde y en el rojo respectivamente, vamos a tener las opciones de que su codificación pueda ser, por ejemplo, en banda intercalada por línea, ¿no? Entonces, primero se van a leer las líneas, un número de líneas de una imagen, luego se lee la siguiente de la siguiente imagen y así, ¿no? Se va intercalando línea por línea. ¿Okay? Por ejemplo, dado una imagen de 3 bandas, las 3 bandas se escriben para la fila 1, 3 bandas para la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Se van leyendo fila por fila, saltando de la primera fila, ¿no? De toda la imagen A, la segunda fila de toda la imagen B, la segunda fila de toda imagen C. Entonces ahí, al combinar los diversos niveles de color en cada cañón, es como se generan las imágenes satelitales con color. Y esto básicamente solamente es, digamos, una especie de forma en cómo computacionalmente lo va a leer el ordenador. ¿Okay? Ahora tenemos otra opción que es banda intercalada por píxel, ¿no? Entonces se lee el primer píxel de la primera imagen, luego se salta al siguiente píxel de la siguiente imagen, ¿no? Y se salta hasta la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Se lee píxel a píxel. Entonces, esa es una opción, ¿no? La diferencia entre uno y el otro es que uno lee toda una fila y el otro lee solamente el primer píxel de una banda, el segundo píxel de la otra y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá el otro formato, que es el formato secuencial de banda, que almacena la información de una banda a la vez, ¿no? O sea, lee toda una banda, por ejemplo, todo el azul, lo lee de un golpe, ¿no? O sea, toda la banda de ese satélite. Luego lee la banda del otro satélite y luego la del siguiente. Y después de eso, pues se va haciendo la composición de colores, ¿no? Entonces esto es, digamos, una forma también de cargar una composición de bandas ya sea en ArcGIS o en un software de teledetección ambiental o teledetección, como ya lo hemos mostrado, ¿no? Y acá estamos resumiendo, vamos a resumir. Aquí, banda interpolada por píxel, ¿no? O intercalada por píxel, más bien dicho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, se lee el píxel del primero, luego va el píxel del segundo y el tercero, ¿no? Entonces, ya de la combinación de estos tres, ¿no? Dependiendo de los niveles digitales que haya levantado cada banda, por ejemplo, ¿no? La banda del azul, ¿no? Tiene, bueno, refleja las longitudes de onda en azul, ¿no? O sea, viene bien para cuerpos de agua, por ejemplo, ¿no? El verde, ¿no? El verde nos permite, bueno, mapear otros elementos, y igual el rojo, ¿no? Y a partir del rojo y el infrarrojo ya vamos tocando temas de vegetación, ¿no? Entonces, es así. Claro, ya cuando llevemos al cual os invito el curso de teledetección propiamente dicho, ahí sí vamos a desmenuzar más esto, ¿no? Y vamos a entender ya qué son los niveles digitales, cómo se cambian, ¿no? De reflectancia, ¿no? De reflectancia a los niveles digitales, ¿no? Y bueno, acá retomando un poco el tema, tenemos la primera forma es píxel por píxel, ¿no? Píxel de la primera banda, píxel de la segunda banda, píxel de la tercera banda, y así sucesivamente se va leyendo todo. Luego, lo que es el BL, ¿no? Banda interpolada por línea, ¿no? Entonces se lee la primera línea del primero, se lee la segunda de la segunda banda y la tercera de la segunda banda, ¿no? Y la otra opción, que es banda secuencial, ¿no? Que es, en realidad, lee toda la banda primera, ¿no? Por ejemplo, nos lee todo el azul primero, todo el verde y todo el rojo, ¿no? Entonces, y así se va a formar una composición, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que en el caso
Por ejemplo, de Landsat, ¿no? Tiene 7 bandas, ¿no? Hablamos del mapeador temático. Va a tener estas longitudes de onda, ¿no? En estas longitudes de onda se capta, por ejemplo, bueno, en este caso supongo que han tratado de representar al Landsat 8, ¿no? Está el de aerosoles, ¿no? Al aerosol costero, luego viene recién el azul, el verde, el rojo, el infrarrojo próximo, el infrarrojo de onda corta 1 y 2, ¿no? Entonces, dependiendo del comportamiento espectral de los elementos que estemos analizando, vamos a poder mapear uno que otro, ¿no? Podemos diferenciar algunos tipos de suelo, algunos tipos de minerales, algún tipo de vegetación, ¿no? Entonces, y obviamente esto es más propio para un capítulo o más bien dicho, un curso de teledetección ambiental del que vamos a tener también el gusto de poderles ofrecer, ¿no? Bien, ahora, esta es otra forma ya de representar, ¿no? Ya por cada píxel, ¿no? Banda secuencial, ¿no? Se lee todo digamos, toda la secuencia de una banda completa, a diferencia de la banda interpolada por línea. Se lee primero una línea, luego va por otra. Ya, luego, en lo que es banda interpolada por píxel, ¿no? Primero se lee el píxel de uno, luego salta al del otro, y al del otro, y luego vuelve al primer píxel y así, ¿no? Así sucesivamente. Y podríamos tener, pues, ¿no? Dependiendo de las bandas que estemos cargando, estamos trabajando con una hiperespectral, ya, bueno, ahí sacamos la curva espectral y vemos qué niveles de reflectancia y de qué elementos son los que nos conviene estudiar, ¿no? Ok, entonces dicho esto, continuamos. Esta parte es un poquito corta. Bueno, la codificación de celda por celda se vuelve ineficaz si un raster contiene valores redundantes, ¿no? Si, por ejemplo, no tenemos solamente muchos ceros, ¿no? Y algunos pocos unos, entonces eso se vuelve un poco ineficaz, ¿no? Ahora, los raster con muchos valores de celda se pueden almacenar de manera más eficiente utilizando métodos de codificación, ¿no? Que nos permite agrupar, ¿no? Cuando pasamos de un GeoTIFF, ¿no? a cargarlo en ArcGIS o en ERDAS o en otros software, usualmente construye un archivo piramidal, ¿no? En el punto .rr, ¿no? Que es básicamente nos permite cargar estas secuencias redundantes para que se pueda visualizar mejor y podemos manejar mejor imágenes de gran volumen, ¿no? Ya, imágenes que tengan un volumen de 1, 2, 3 gigas, ¿no? Entonces le ayuda bastante a nuestro computador, ¿no? Entonces es lo que pretendemos poner acá, ¿no? Y finalmente el archivo encabezado, ¿no? Usualmente cuando tomamos una imagen satelital, ¿no? Viene un archivo de cabecera, ¿no? En el caso del DEM ya pues tiene su número de filas, número de columnas. En el caso de las imágenes satelitales vienen algunos otros datos, ¿no? Viene, por ejemplo, en el caso de Landsat, ¿no? El azimut, ¿no? O sea, digamos, el ángulo del cual fue tomado la imagen, ¿no? Viene, digamos, el día juliano, ¿no? El día juliano o días, bueno, vienen datos un tanto astronómicos, pero que nos va a permitir, por ejemplo, hacer una corrección, ¿no? Un poquito que se me está yendo el nombre, pero es básicamente una corrección atmosférica, ¿no? Para corregir algunas distorsiones de la atmósfera y poder, pues, poner la imagen un poco más nítida o recuperar en lo posible los valores originales o ideales de los niveles digitales, ¿no? Y bueno, obviamente esto es más para un curso de teledetección, pero no queríamos dejar de comentarle. Más bien, muy agradecido, creo que estamos llegando hasta esta fase final bueno, esta parte de esta clase. Los invitamos para la siguiente. Gracias.